Estamos nuevamente en Correlación de Fuerzas por Radio Atilra, la radio de las y los trabajadores, y yo creo que no es fruto de la casualidad, a un día del clásico Boca River, super clásico, aparece el señor Luis Roa, abogado de trabajadores y de trabajadoras, aquí nuevamente en Correlación de Fuerzas. ¿Cómo estás, Luis? Bien, muy bien. Estoy como Pichuco. Pichuco decía, algunos dicen que me fui de mi barrio, pero ¿cuándo si siempre estoy volviendo? Vamos, Luis. Antes de meternos en cosas laterales de la política, ¿qué expectativas tenés para el día de mañana? 2-0, un par de goles injustos, pero arriba Boca. todo vale, ¿no? Lucho, no sé si vas... No sé si vas a la cancha mañana, pero viste que ahora está la noticia que van a meter pipeta ahí, casi tolerancia cero. Ahora dicen que es 0,5 de alcohol, pero bueno, estas movidas del macrismo ahí que siempre quieren embarrar un poquito la cancha, parece. Bueno, sí, sonamos ahí, ni siquiera sonábamos, tachame la triple. ¿Cómo se atreven, no? Claro. No, ni siquiera una gaseosa. No, déjame bromar. No. Están rompiendo todo lo que toca, Luis, basta. No la ven. No. Luisito, te agradecemos mucho por estar otra vez acá con nosotros en Correlación de Fuerzas. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Entre las poquitas cosas que hay para elegir, ¿no? Mira, voy a ser original porque hoy es un día, no es un día cualquiera. Hoy no es un día cualquiera para los abogados laboralistas, los abogados de trabajadores, pero más importante que los abogados de trabajadores. Hoy no es un día cualquiera para la clase obrera argentina, que es mucho más importante que el estrecho universo de los abogados que defienden laburantes. Porque hoy se cumplen 50 años de la promulgación de la Ley de Contrato de Trabajo. Y eso de por sí daría para hablar horas y horas por todo lo que expresa en tanto reconocimiento de derechos, porque desde hace 50 años estamos viendo la forma de destruir esa ley de contrato de trabajo y constantemente queremos ir sobre ella. Y fue expresó tantas tensiones para el capital esa ley, esa módica ley obrera de septiembre, de la primavera del 74, que ya a los 6-7 meses ya estaban pidiendo su derogación. Y el 23 de abril de 1976, la dictadura cívico-militar, cuando el usurpador del poder de turno, el general Liendo, da la orden, se le amputan 27 artículos y se destrozan otros 98 artículos, 125 artículos sobre un total de 302. Es decir, ya desde el primer momento fue un objeto de esa caza despiadada que fueron los derechos de los que menos tienen. Yo no puedo olvidar que el autor de esa ley fue ni más ni menos que el enorme, el gigante abogado de trabajadores, un tipo que era un laburante como nosotros, que se recibió estando en cana, porque caía cada 2 por 3 en cana, por el plan Conintes o por alguna u otra dictadura, y el tipo metía materias de abogado y cuando salió fue el mejor abogado que tuvieron los trabajadores. No quiero olvidarme que así como se amputó en abril del 76 la LCT, en esa fatídica noche extensa de 3, 4, 5 jornadas, del 6 al 10 de julio de 1973, no le bastó a los canallas de la dictadura llevarse esa norma, artículos y otros artículos y otros artículos, sino que fue necesaria esa noche de las corbatas que se llevara la vida de Norberto Centeno. Y señalo, vos fíjense compañeros, que señalo su condición de trabajador. No era solamente un abogado, era un trabajador. Y entendía y miraba las cosas desde esta perspectiva. Uno no puede dejar de pensar, por ejemplo, quién era ese Liendo, el que destruyó, el que ordenó la destrucción de la ley de contrato de trabajo. Era un general, sí. Su hijo fue el número 2 de Domingo Cavallo, ¿no? El abogado Horacio Tomás Liendo, que hoy es el que asesora cómo destruir el Banco Nación. Y yo podría decir, no, bueno, pero a la vez era el abuelo Liendo de Horacio Tomás Liendo, que hoy asesora a Federico Sturzenegger. Y uno ve
y uno ve como sus nombres, como una dinastía, se repiten, como aún peor, se repiten esas políticas que tienden a destrozar lo que tenemos, lo que tuvimos y lo que aún queremos seguir teniendo, que es derechos. Y los derechos no son simplemente una forma de reglamentar la reproducción del capital. Los derechos reconocen nuestra dignidad. Y hoy estamos recordando ese día. Y digo, la ley de contrato de trabajo a 50 años está más vigente que nunca, y lo podría fundamentar en términos técnicos, pero no hace falta. Del mismo modo que diría que el mensaje de Norberto Centeno está más vigente que nunca, pero es un muerto que no para de nacer. Porque la dignidad no pasa de moda. Porque cuando nos digan que hay que reformar esa ley vetusta que tiene 50 años, 5 décadas, medio siglo, lo que tenemos que decir es que la dignidad no pasa de moda. Menos cuando nos vienen a ofrecer como alternativa tratar a los extranjeros con la ley de residencia de 1902, cuando nos ofrecen la ley de entidades financieras que tiene la misma edad de la LST prácticamente, cuando nos ofrecen regular a los sindicatos y la acción sindical como si fuera delito, como decía la ley de Chapelier de 1791, o la fatídica 21.400 con la cual fusilaban obreros ferroviarios en el año 1977 en Plaza Constitución. De eso estamos hablando, pero somos nuevos para otros, somos modernos para algunas cosas, pero queremos traer lo peor del pasado, queremos traer el siglo XIX para sacar lo mejor de la dignidad obrera que fue aquella primavera del 74. Quería acordarme de eso y reiterar esto, una ley laboral, una ley obrera, aquel día se promulgó. Les cuento algo para terminar. ¿Saben dónde se presentó? En ningún cenáculo, se presentó en la Plaza de Mayo. Ya no estaba Perón, ya no estaba vivo. Había otros en el balcón tal vez bastante más feos. Pero ese día se presentó en la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque era una ley popular, porque era una ley del pueblo, porque era una ley de la clase trabajadora. Y ese día a cada uno de los que fueron a la Plaza de Mayo les regalaron una ley de contrato de trabajo y volvieron a sus casas, con lo que sería tal vez el único tomo, el único libro de la biblioteca que jamás tuvieron. Todavía recuerdo a mi viejo y a mi abuelo con la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo en el sobaco. Eso era ni más ni menos que la prueba de la dignidad. Es eso. Luis, cuando te escuchaba hablar, no sé por qué, sí, creo que sé por qué, pero es lindo para charlarlo. Algo que me remite instantáneamente cuando te escucho hablar de esta ley, también me lleva a pensar la Constitución del 49, ¿no? Que también es otra gran víctima y que ha pasado, ¿no? Casi como que históricamente nos han intentado hacer olvidar de que es una Constitución que estaba aprobada institucionalmente y que fue derogada por un golpe de Estado, ¿no? En ese sentido la relaciono como que son esos dos grandes cuerpos legales que uno lo han borrado de un plumazo y con el otro quieren seguir el mismo camino. Mira, voy a decir algo que todos sabemos, soy peronista. Y los debates en torno al peronismo o quién tiene el peronómetro suelen ser muy extensos e infructuosos. Pero siempre tuve un vector, siempre tuve un GPS en esto, que es que cuando no sé para qué lado tiene que ir el peronismo, leo la Constitución del 49, que creo que es el ADN. Cuando no sé para dónde lado tenemos que ir, leo lo que escribía Centeno. Un movimiento tal vez no clasista, pero claramente mira la patria desde la clase obrera. Y yo creo que son los indicadores que vos señalás. Mira, hay un artículo en la ley de contrato original, que esto lo derogaron los dictadores, que decía: las desigualdades que crea esta ley en favor de una de las partes, los trabajadores, solo ha de entenderse como una forma de compensar la desigualdad de la relación real. Una ley que viene a crear desigualdades para generar la igualdad real. Eso es, mirá,
es tan linda como una de las 20 verdades peronistas. Lucho, el cierre perfecto ha dado. Te agradecemos muchísimo esta nueva presentación acá en Correlación de Fuerzas y nada, lo mejor para mañana también. Lo mejor para mañana no, que gane Boca. Claro. A eso, bueno, eso directamente lo mejor, claro. Pensamiento único. No, acá no hay lugar a las heterodoxias, no, acá lo mejor sería eso. Un abrazo grande, Lucho. Un fuerte abrazo y gracias por llamar, como siempre. Chau, hasta luego. Chau.